Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. En otras versiones dice escudero. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Él le dijo, note esto porque esta es la base para hoy: tráeme una becerra de 3 años, una cabra también de 3 años, un carnero también de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amén. Que el Señor coloque su gracia sobre nuestra vida para comprender esta porción de su palabra. La semana pasada estuvimos contemplando este capítulo 15 y nos acercamos en este sermón temático porque les recuerdo que la serie de Josué ya pronto vuelve, los últimos capítulos de Josué que nos quedan pendientes. Pero hemos tomado algunos sermones temáticos y la semana pasada acudimos a ver a Abraham, que es llamado el padre de la fe, y nos preguntamos en el sermón si Abraham era de una estirpe distinta, tenía condiciones distintas a nosotros que lo llevaron a ser el padre de la fe. Era un ser humano con capacidades, cualidades, superdotado. Fue el Einstein de la fe. Fue un hombre que fue distinto en sí mismo. Y revisamos la escritura y nos dimos cuenta de que no es así. Que era tan igual o peor a muchos de nosotros. Que él no fabricó la fe en su alma. Que él no tenía este condimento glorioso que se llama fe para poder ser llamado el padre de la fe, sino que él es solo un instrumento tomado por el Señor en el cual Dios depositó este don maravilloso que se llama fe. Y lo mismo podemos nosotros concluir que ha pasado con nuestras vidas, que no había fe en nosotros. Podíamos creer biográficamente en Jesús como muchos creen,
porque el conocimiento de Jesús para muchos es biográfico. Tal como conocemos la historia de Jesús, pero ese conocimiento biográfico no salva, porque la propia palabra nos indica que los demonios creen y tiemblan y están condenados al fuego y al azufre. Entonces hay muchas personas que creen, pero biográficamente. Pero el Señor a través de estos pasajes nos enseña que la fe es un don glorioso otorgado al pecador por gracia, que es algo externo. Hebreos capítulo 12 nos dice que Jesús es el autor de la fe. O sea, el que fabrica la fe, Jesús, es el autor. Y es el consumador, quiere decir que Él la pide de vuelta para que la fe que Él ha colocado en nuestras vidas la depositemos en Él. Para eso nos da fe. Por eso es absurdo la expresión que dice yo tengo fe ciega en Dios, porque la fe ciega no existe. La fe ciega no tiene sustento, es nada, se desvanece, es espuma. Por eso que el capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. O sea, es seguridad. La fe no es esperanza, porque Abraham creyó esperanza contra esperanza. O sea, cuando todo era imposible, él no tenía ninguna esperanza. Entonces la fe no es esperanza de recibir algo. La esperanza es que puede ser o no puede ser. La fe es seguridad, lo vamos a recibir, somos salvos, es contado por justicia. Todo esto nos enseña el capítulo 15 de Génesis. Abraham, llamado entonces el padre de la fe. Y lo más hermoso que nos relatan los evangelios y más bien el Nuevo Testamento en las cartas de los apóstoles es que nosotros ahora somos herederos de Abraham y nosotros somos hijos de Abraham, no por lo que corre por nuestras venas esa sangre. No somos herederos de Abraham por la sangre, sino las cartas nos enseñan que somos herederos de Abraham por la fe. Somos hijos de Abraham por la fe, porque la misma fe que fue engendrada en el patriarca, con esa misma fe hemos sido engendrados nosotros. Con esa misma fe que el patriarca recibió la simiente, no las simientes. Cuando Dios le promete la simiente, singular. Le promete la simiente que se llama Jesús. La vida de Jesús entró en sus genes y Él va a procrear la línea del Salvador. Y eso es lo que está prometiendo, por eso es el Padre de la fe. Pero tal cual como el Espíritu Santo entró en María, el Espíritu Santo va a entrar en los genes de Abraham para que venga la simiente del Salvador. Y esto no lo puede hacer el hombre con su capacidad humana. Y esto es glorioso. Entonces, nosotros somos llamados los hijos de Abraham ahora, a causa de esta fe que profesamos. Pero Abraham no tenía un calibre distinto al de nosotros. Estamos viendo en estos dos sermones que Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios. Entonces es algo que se aprende. Vimos en el sermón pasado que los sentimientos no son una base confiable para la fe. Cuando nuestra vida se deja llevar por las emociones, no es una base confiable. Por nuestros sentidos, porque hoy día siento, mañana no siento. Hoy día tengo ganas, mañana no tengo ganas. ¿Dónde le dijo Dios a Abraham que tenía que salir? De Ur de los Caldeos, ¿verdad? Yo en el sermón pasado les expliqué todo en detalle. Pero ahora me voy a ayudar de una gráfica que en 30 segundos usted va a resumir todo el sermón de la semana pasada. Así que Santiaguito está por ahí, me va a poner la gráfica y miren, yo les preparé un mapa, gracias Santiaguito. Les preparé un mapa que nos da la ruta de Abraham.
Él tenía que ir de Ur, que está a la derecha donde él vive, y tenía que establecerse en Manre. Él tenía aproximadamente, calculamos, entre 65 y 70 años. Aprox. Él le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. La tierra que Dios le iba a mostrar era ese sector, en Manre. ¿Cuál fue la ruta de Abraham? Se fue a Aram, allá arriba. Allá lo estoy viendo. Aram. Y se fue con su papá. Eso vimos. Y se quedó con su papá hasta que su papá se murió. ¿Y qué le había dicho Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela, déjalos. Pero él se fue con el papá. Y esperó que el papá se muriera y pasaron los años. Pasaron años, 10, 15 años. Lejos de la promesa. Cuando se muere el papá, se viene y Dios le dice: oye, yo te dije que dejaras tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dijo amén otra vez. Y se fue a Siquem, bajó de Harán, se vino a Siquem. Pero no se vino solo. ¿Con quién se vino? Con Lot. Otra vez el porfiado. Le dijeron: ándate solo con Sara, no te vayas con nadie. Se fue con Lot y se estableció en Siquem. Y cuando llega a Siquem, estuvieron ahí unos días y se dieron cuenta que había hambre en Canaán, la tierra prometida. Si él hubiera venido 15 años antes, hubiera plantado su parcelita, hubiera tenido comida, y aunque todo lo demás hubiera estado seco, el terreno de él hubiera estado florecido. Pero como llegó ahí, la tierra estaba dura, ¿qué iba a sembrar? ¿Y sabe a dónde se fue? No esperó ahí tampoco. De Siquem se fue a Egipto. El padre de la fe estoy hablando. Ve que no tenía ningún gen distinto a nosotros. Y dijimos en el sermón que se parece harto a nosotros, movido por los sentimientos. Y se fue con Lot, con su sobrino Lot y su familia, se fue a Egipto. Él ya tiene las promesas del Señor, que su esposa va a ser la madre que va a traer la simiente del Salvador. Ya la tiene la promesa. Pero cuando llega a Egipto, el padre de la fe que conocemos decide vender a su esposa al faraón. El vientre que traería al Salvador lo entrega a Egipto. Oiga, que se parece a nosotros. El vaso, el templo del Dios vivo, el vaso de honra, lo llevamos a cualquier parte y hacemos, y el Señor quiere hacer gloriosas obras con usted. ¿Y a dónde está ese vaso de honra? Mire dónde estaba, en Egipto. Y en Egipto, como Abraham ya no entiende, Dios le tiene que predicar al faraón. Ahí yo me tiré las mechas y dije: pero ¿cómo el faraón comprende más que lo que comprende el padre de la fe? Y el faraón le dice: ¿cómo has hecho este mal aquí? Y lo expulsa. Y se va de nuevo y vuelve ahí sector en Canaán, cerca de Siquem. Y ahí dice, ahí hemos avanzado capítulo 12, 13, 14 de Génesis. Y se queda ahí. Y tanto es que se pelea con su sobrino, Lot. Lot decide irse. Y el capítulo 13, versículo 18, era la clave, ¿no? Capítulo 13, versículo 18 dice así: Abraham, pues, removiendo su tienda ahí cerca de Siquem, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Cuándo pudo edificar un altar al Señor? Cuando recién calibró su corazón vacilante, lo calibró con la gloria del Señor y pudo hacer un altar para Dios. Así es muchas veces en nuestra vida. Así somos nosotros. Nuestras emociones nos llevan a cualquier parte y vivimos duditativos, vacilantes, cambiantes. El padre de la fe viviendo lejos del Señor. Pero después de toda esta vuelta, ahora es un anciano de 85 años.
ya es viejito, pasaron 15, 20 años que el Señor le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela. 20 años tuvo que esperar. Y cada vez que pasaban los años, más se hacía imposible que él fuera padre. Porque ya era viejito, 85 años. Ya estaba anciano. Dios le había dicho 15, 20 años atrás, sal de tu tierra, pero ahí está y recién estamos de vuelta al punto de partida. ¿Cuántos de nosotros, amados, nos ha pasado así en nuestra vida? Que el Señor tiene propósitos con usted, propósitos de llevar adelante su obra, de trabajar en su vida, de que usted dé frutos espirituales, de que usted crezca, de que usted disponga su vida al servicio del Señor. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y nuestra fe va movida por las emociones. Nuestras emociones nos engañan, nuestras emociones nos hacen ver cosas buenas cuando no hay cosas buenas. Y hemos visto que Abraham tuvo que aprender a confiar en la palabra del Señor. Y eso es lo importante, que aprendamos a confiar en la palabra del Señor. Pasamos al capítulo 14, que antecede a la lectura de hoy. Y en el capítulo 14 van a pasar ya la prueba de que si el corazón de Abraham está listo para las promesas. Si está calibrado para las promesas. En el capítulo 14 tiene noticias de que Lot, su sobrino, está siendo acechado en las ciudades. Y él tiene que ir con sus criados a defenderlo. Él, que había sido siempre un hombre errante, un hombre nómade, más bien dicho, no es un hombre de guerra, pero ha formado a sus criados y ha ido a libertar a su sobrino Lot, lo va a libertar. Y cuando lo va a libertar, el poder de Dios va con él y lo liberta. Y logra recaudar recursos. Y cuando él recauda estos recursos y liberta a su sobrino, se le aparece una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesús representado en el sacerdote eterno que se llama Melquisedec. Y él se presenta ante Melquisedec y le entrega diezmos de todo lo que había recibido. Lo entregó a Melquisedec. Y Melquisedec lo invita a una cena, a una santa cena. Comparte con él pan y vino. Todos son símbolos de lo que iba a venir después con Jesucristo. No quiero detenerme ahí, solo estoy haciendo la ruta. Luego de haber estado en esa presencia gloriosa con Melquisedec, tiene otra tentación ahora. Y ahí vamos a ver cómo es el carácter de este hombre que ha aprendido a confiar en el Señor. En el capítulo 14 encontramos que después del encuentro con Melquisedec, el rey de Salem, va a venir el rey de Sodoma y le va a decir: yo veo que tú tienes una característica especial. Tú eres hombre de negocio, donde tú pones mano te va bien. Te ofrezco este negocio. Y este negocio te va a alejar un poco de tu proyecto. Te va a alejar de congregarte, pero no importa si Dios está en todo lugar. Aléjate de la casa del Señor nomás. Vive lejos del Señor y no importa, cuando tengas tiempo vienes a la iglesia. Total, business and business. Así que vamos, hagamos negocios. Dios te está abriendo una tremenda puerta. Y deja todo nomás, no importa. Eso le dice el rey de Sodoma, no se lo dice así. Entonces le dice: vente, quédate aquí en Sodoma, hagamos la ciudad, yo te hago virrey y todo. Le prometió eso. Y tiene los dos encuentros. El encuentro con el rey de Salem, que es la teofanía de Cristo, y tiene el encuentro con el rey de Sodoma. Y él decide seguir con el proyecto de Dios. Ya han pasado 20 años y han andado dando tumbo. Ahora él dice: no, yo tengo un proyecto mejor. No sé para dónde voy, no sé si mañana voy a tener que comer o no, pero yo voy en el proyecto tomado de la mano del Señor. Y ahí queda, pero se va a su tienda y se pone a temblar después de haber hablado con el rey de Sodoma. Y dice: ahora el rey de Sodoma va a venir, me va a expulsar, va a destruir.
ir todo, y ahí quedó. Y ahí llegamos al capítulo 15. ¿Qué dice el capítulo 15? Después de estas cosas, vino ¿qué cosa? Primera vez que aparece este término en la Biblia, palabra de Dios o palabra de Jehová. Porque lo único que va a sustentar la vida del cristiano es la palabra de Dios, la palabra de Jehová. ¿Para qué vino la palabra del Señor? Para entregarle promesas. Porque nosotros caminamos por fe tomado de las promesas del Señor. ¿Y cuáles son las promesas? Abraham, no temas. Qué hermoso. Tú has tomado la mejor decisión, pero no temas. No temas, Abraham, en tu decisión. No temas. No temas. Yo soy tu escudo. Yo voy a ser tu protección. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como le dice a Josué más adelante. Yo soy tu escudo. Yo voy a protegerte de todos los dardos de fuego del maligno. Yo soy tu escudo. Y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. La provisión que yo tengo para ti a causa de tu buena decisión va a ser extremadamente grande. Eso es lo que esperamos en las promesas del Señor. ¿En qué descansan estas promesas entonces? Y aquí vamos a la segunda parte del sermón. El pacto incondicional de Dios es la base para la fe. Ya dijimos que las emociones no son confiables para la fe. Entonces, ¿qué es confiable para la fe? El pacto incondicional de Dios es la base confiable de la fe. Ahora, Abraham entendió que él va a ser el padre de un heredero. Y en esta conversación que tiene con el Señor en el capítulo 15, él expone el problema. Y le dice, tú me has prometido que de mí viene una simiente, pero ya han pasado 20 años, tengo 85 años y todavía no pasa nada. O sea, y le dice a Dios, ¿cómo es posible entonces que me vaya a heredar un esclavo? La ley decía que él podía pasarle la primogenitura a un esclavo de su casa. Entonces es posible que le pasemos la primogenitura, este heredero, a Eliezer, que es damaseno, que es extranjero, que no tiene nada que ver con esta promesa. Le pasemos a él la heredad. ¿Va a funcionar así, Señor? Si fuera así, Dios no hubiera llamado a Abraham de Ur de los Caldeos. Si hubiera sido así, Dios no da esta vuelta tan larga de 20 años y llama a Eliezer. Pues, ¿qué le cuesta? Como me llamó a mí, no le costaba nada llamar a Eliezer y se acaba la historia. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces le dice Dios, no. Y le vuelve a ratificar la promesa. Mire los versos del 2 al 5 para ir al pacto incondicional. Y respondió Abraham, tiene 85 años, tome nota de eso. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él de nuevo la palabra de Jehová. Qué importante es la palabra de Jehová en todos nuestros caminos. No te heredará este, esa es la promesa, no te heredará este, sino un hijo tuyo te heredará. O sea, un anciano de 85 años se le está prometiendo que junto a su esposa Sara van a tener un hijo. Sara ya anda en la misma edad que él. Son ancianos. Sino que un hijo tuyo te heredará. Entonces ahí está usted. Ahí estoy yo. Póngase en los lomos o en la vida de Abraham. Póngase ahí. Y le dice, después de esta ruta de 20 años, que puro fracaso y todo, que está temblando de miedo, el Señor le dice, no temas. Lo que yo soy capaz de hacer contigo. Tú vas a tener un hijo.
Y ahí puede decir, dudar otra vez, ¿cierto? Y así vamos a andar nuestro camino, entre la duda y la fe, entre la confianza y la desconfianza. Y el Señor le dice, párate, Abraham, sal y mira las estrellas. Y miró, dijo, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué le muestra Dios a Abraham en ese episodio? ¿Qué le mostró? Las estrellas del firmamento. ¿Qué le está mostrando? En esas estrellas está figurado cada uno de nosotros, los hijos de la fe. Cada uno de nosotros está figurado, porque dice que nosotros somos como estrellas a perpetua eternidad. Dice el apóstol Pedro, ustedes brillan como luminares en medio de un mundo en tinieblas. Entonces, cuando Dios le muestra a Abraham las estrellas, le está mostrando su descendencia, todos los que iban a creer por la fe. Así será tu descendencia. ¿Y qué pasó con Abraham? Dice el verso 6, y creyó a Jehová. Aunque todo era imposible, por fin creyó a Jehová. O sea, él dijo, amén, amén, amén. Y le fue contado, dice entonces, por justicia. Dice Jeski, creer en Dios entonces es más que confiar solo en su poder. Porque usted sabe que Dios es poderoso. Sí, Dios es poderoso. Sabemos que Dios es grande. Pero confiar en Dios es más que conocer o tener un conocimiento biográfico de ese poder, de esa característica de Dios. Creer en Dios es confiar plenamente en su promesa. Tomar en serio lo que dice, arrojarse a su misericordia. Dios considera esta enseñanza como el cumplimiento de su exigencia de perfección, porque eso es lo que cuenta. Por eso que dice, le fue contado por justicia. ¿A qué creyó Abraham? Ese es el punto. ¿Cómo él pudo, un ser que ha andado 20 años dando vueltas, y ahora por fin puede creer y es justificado? O sea, esa palabra es ser salvo. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo fue justificado? ¿Cómo fue salvo? Porque cuando él ve las estrellas y él sabe que viene el Salvador, él en esas estrellas ve la obra del Salvador. Nos ve a nosotros salvados. Se ve a él incluido en esa descendencia de salvados que es por la gracia del Señor. Él está recibiendo una gráfica en su mente y en sus ojos de lo que es la obra salvífica de Dios. Y le fue contado por justicia. De ahí en adelante entonces, él va a saber todo de la fe en su vida. En Hebreos nos señala que por fin Abraham pudo creer a Dios. Porque creer a medias no es creer en Dios. Tener un conocimiento biográfico de Dios no es creer en Dios. Tener un rótulo de evangélico no es creer en Dios. Pertenecer a una congregación no es creer en Dios. Nacer dentro de una congregación, como todos estos pequeñitos, no es que ellos son salvos. No, todos tienen que tener una mirada de la gloria y encontrarse con el Salvador. El libro de Hebreos nos señala entonces que Abraham fue el padre de la fe cuando no sabía dónde ir, cuando no sabía cómo caminar, cuando no sabía por qué caminaba. Cuando andaba viviendo y caminaba por fe. Finalmente quiero cerrar todo esto que les he comentado, el sermón pasado y hoy, cómo Dios va a ratificar su promesa. ¿Cómo es que Dios da la promesa? Y aquí es extraordinario. Yo de verdad, yo me emociono, a mí me conmueve. Puede ser que yo soy más sensible a estas cosas simbólicas o proféticas. Puede ser. Espero tener la gracia del Señor para transmitir esto de cómo 2000 años antes de que viniera la cruz, el Señor muestra un tráiler de lo que iba a suceder. Abraham creyó y Dios hace un pacto con él
y le muestra toda la figura de la redención. ¿Cómo será posible que millones y millones y millones puedan creer, ser contados como hijos de la descendencia de la fe? ¿Cómo millones y millones van a entrar en la familia de la fe? Se lo muestra gráficamente, le muestra esa figura. Y es un pacto que él hace. Y aquí vamos a ir al pacto, que es un pacto incondicional, que no le pide absolutamente nada al hombre, sino que es pura misericordia, es puro don derramado, pura gracia. Miren el 9, por favor, y acompáñenme en la lectura. Y le dijo, tráeme. Dios está hablando con él, le ha prometido que van a ser muchos los que van a ser sus herederos, ¿cierto? Muchos van a ser sus descendientes, muchos descendientes de la simiente. Entonces le dice, tráeme una becerra de ¿cuántos años? 3 años. La becerra es una vaca, de 3 años ya está crecida, tiene fuerza. Tiene mucha fuerza, es un animal de fuerza, es un animal de trabajo. 3 años. Dice, tráeme una cabra también de 3 años. Noten lo que está pidiendo Dios a Abraham. No es tan sencillo. Tráeme la cabra de 3 años. ¿Cómo saber cuál es la cabra que tiene? Entonces tuvo que ir, buscar, a ver cuándo nació esta, ¿te acordás? Y Eliezer, ¿cuándo? O sea, no es tan sencillo, pero nosotros leemos ahí, 3 años, búscate la de 3 años. No es como que fue a la despensa de vacas. ¿Ya? No fue así. Entonces tuvo que buscar la que tenía 3 años, la conocía, la había alimentado, había trabajado con ella, o sea, tenía un cierto grado de conocimiento con ella. Además le dijo, tráeme una cabra de 3 años. Una cabra es conocida porque es rebelde, porque destroza, entonces seguramente esa cabra él la tenía en algún lugar, la conocía 3 años, 3 años le había dado puros problemas y la tenía en algún lugar porque sacaba leche de la cabra. Entonces la tenía ahí en su cerco, en algún lugar, 3 años la conocía a la cabra que era rebelde. Después le dijo, y un carnero de 3 años, un carnero ya es un animal más dócil, un animal que es de los pasivos, de cuidado, que alimentan. El becerro era usado justamente para los sacrificios, ¿ya? Era el animal de los sacrificios. Entonces, cuando vemos la figura del carnero, también digo del carnero, que es un becerro, esta figura es de un animal que redime, que paga el precio por otro. Eso es un animal que es sustituto de otro. ¿Qué más le dice? También tiene que tener 3 años. Y también dije, toma una tórtola y toma un palomino. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Tomó entonces 3 animales y 2 aves. ¿Van bien conmigo? Ya, aquí necesito máxima concentración, por favor. Tomó 3 animales, 2 aves. ¿Y qué más hace con ellos? Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. O sea, no tener el trabajo. Tuvo que cortar la vaca, matar la vaca y partirla por la mitad. Esto no fue instantáneo. Esto demora trabajo, horas. Ayuda. Y con sus criados, ya colócame aquí la vaca y la mitad de la vaca aquí sangrando. Y coloca la otra mitad de la vaca a este otro lado sangrando. Luego en el camino partieron a la cabra. Lo que ha costado pillar esa cabra. Rebelde, porfiada, todo lo destroza, todo lo destruye. Pero la agarraron, ya aquí está, y como está, la mataron. La partieron por la mitad y la colocan al lado de la vaca también partida. Y la otro lado, la otra mitad. ¿Va siguiendo la figura? Después, ¿qué van a tomar? Al pobre animalito tranquilito ahí, van y le cortan el cogote de nuevo al carnero. Y de nuevo lo parten por la mitad y lo colocan en la hilera. Y ahí hay puros animales sangrando. Y dice que tomaron el palomino y
La tórtola, dos aves pequeñitas, ¿cierto? Y eso las mataron, pero las dejaron ahí. No las partieron por la mitad, las dejaron ahí, con su alita extendida. Así. Ya, la tórtola y el palomino lo dejaron así estirado. Ahí, en medio del sacrificio. ¿Qué más nos dice la Escritura? Que el Señor con esta figura nos quiere mostrar que es un pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? ¿Cómo se hacía un pacto? Estos eran típicos pactos que cuando usted quería hacer promesas y no había notario, entonces lo que usted hacía, mataba un animal y ponía una mitad para un lado, una mitad para el otro, y ambas personas que pactaban pasaban por en medio de eso y decían, ya hemos hecho un pacto. Eso era notarial. Entonces lo que está haciendo Dios, la figura de partir estos animales, es que Él está haciendo un pacto. Y lo que quiere Abraham cuando está viendo toda esta figura, quiere el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto? Haré de ti una nación grande y muchos millones van a ser salvados por la simiente del Salvador. Ese es el pacto, ¿cierto? ¿Cómo Dios lo tiene que ratificar, ese pacto? Entonces, Él está esperando que venga el que pacta con Él. Va a venir Dios a pactar con Él. ¿Qué tiene que hacer Dios con Abraham? Pasar por en medio de todo esto que está sacrificado. Ese era el pacto. Pero hay un problema. Venían aves y ahuyentaban todo ahí. Dice, miren lo que está diciendo. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aparecieron aves de rapiña. Este acto tan solemne que Dios está haciendo, aparecen aves de rapiña. Aves de rapiña quieren comerse el sacrificio, quieren destruir el sacrificio. ¿Y qué estuvo haciendo todo el rato Abraham hasta la tarde? Imagínense el trabajo de todo el día y ahí está ahuyentando las aves para que no se coman, para que llegue el pacto. Y estuvo trabajando todo el día ahuyentando aves hasta que se cansó y se quedó dormido. Se agotó. Y hasta ahí quedó el problema, porque el problema está en que no hubo pacto. El hombre se esforzó en alejar las aves, pero no hubo pacto. Si no pasaron por ahí, no pasó Abraham, Abraham se quedó dormido. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo Dios promete esto? Vean la figura, por favor, y ahora me van a entender porque me están mirando con cara de chino mandarín y se la encargo. Yo lo resumí en una pura frase. Lo puse así. El poderoso, siendo sustituto del rebelde, se identifica con los pobres de espíritu. Esa es la figura. Le está diciendo, el poderoso, el que tiene la fuerza, va a venir y se va a identificar con el rebelde como la cabra y va a morir en su lugar. Y las palominos, ¿qué son esos? ¿Se recuerdan cuando Jesús es presentado? Sus padres eran pobres, José y María eran pobres. No tenían recursos. Entonces, cuando usted no tenía recursos, cuando presentaba al niño, llevaba palominos. Entonces, lo que le está diciendo, viene alguien que es pobre, que siendo rico se va a empobrecer y Él va a ser puesto en la cruz como los palominos. Esa es la figura del sacrificio. Le está mostrando el sacrificio de la cruz. ¿Y el pacto entonces? ¿Cómo está el pacto? ¿Dónde está el pacto? Le mostró la cruz, le mostró la figura, le mostró los animales, cómo Dios va siendo sustituto de todos. Esa cabra que está ahí somos nosotros. Nunca se sacrificaban cabras, excepto esta vez. Los animales, los otros eran de los símbolos sagrados, excepto la cabra. La cabra este día fue partida ahí porque alguien tomó nuestro lugar para que fuésemos partidos. ¿Y el pacto cómo está? Mire cómo termina el versículo 17 y voy terminando este mensaje. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos.
El único que va a pactar en este acto tan solemne es Dios, que con su fuego glorioso va a pasar por en medio, va a decir yo puedo pactar. No es un pacto que él hace con el hombre, es un pacto que hace con sí mismo porque es incondicional. Es un pacto de promesas incondicionales. Es Él el que pasa con su fuego envolvente, quemándolo todo. Pasa por en medio de los animales y se queda en las aves. Se queda en la cruz. Y el Señor ha ido partiendo todo a través de la historia de animales divididos, mostrándonos que Él tiene este propósito eterno. Que su pacto es incondicional, que nosotros entramos a este pacto por gracia. Que es incondicional, que no hay nada que nosotros podamos hacer, que es Dios quien hizo toda la obra de la salvación, que no es necesario que nos demos vueltas largas para conocer la misericordia del Señor, que Dios tiene propósitos eternos con usted ahora. Abraham tuvo que esperar hasta tener 99 años, porque después que ve esta figura, así como usted lo está viendo, lo está entendiendo, no sé si lo está comprendiendo a cabalidad, pero el punto es que van a venir muchos distractores a su vida. Que usted conoce la cruz. Abraham está mirando la cruz 2000 años antes y está viendo estas figuras. Y a nosotros se nos habla de la cruz 2000 años después. Estamos en el mismo punto de tiempo. Abraham mirando hacia adelante, ya a él le muestran figuras de lo que viene. Usted está 2000 años después y usted está viendo figuras del pasado. Usted está viendo lo real, usted está mirando a la cruz. Usted ha creído y ha sido inscrito en el libro de la vida, pero las promesas de Dios tienen que ejecutarse en usted, porque usted va a encontrar en el capítulo 16 de nuevo el corazón de Abraham, el padre de la fe. De nuevo Dios le promete un heredero y él ve que ya es anciano. Su esposa tiene 100 años, él tiene 99 años. Pasaron 10 años más, 14 años más. ¿Y sabe lo que decide hacer de nuevo? Si Dios le había dicho, bueno, de tu simiente, dice, bueno, el vientre de Sara no es el de la promesa. Entonces yo voy a tener relaciones con la esclava Agar, con la egipcia. Y sale Ismael. Perdonen el sermón de historia, pero es necesario tener bases. El hombre de la fe ahora de nuevo, el que recibió, el que vio esta imagen gráfica. ¿Sabe lo que ha estado haciendo toda su vida? Perdiendo el tiempo, espantando aves. Aves que se van a la mente. Dice Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esas son las aves del cielo. Y usted habrá escuchado toda su vida palabra. ¿Cuántos sermones ha escuchado en su vida? ¿Cuántas palabras ha escuchado? ¿Cuántas veces el Señor le sube el ánimo? Usted viene en un gel, en una ambulancia, llega a la iglesia, a cualquier iglesia, le predican la palabra y usted dice, oh, qué linda la palabra, ¡oh, aleluya! Y se va reconfortado, quiero resucitar muertos, dice. Y se va para su casa, pero luego vienen las aves de rapiña y le roban la revelación del Señor de su cabeza, y usted la espanta y se queda dormido, agotando sus fuerzas en cosas que son infructuosas, cuando debe confiar que el Señor con su fuego pasará por medio de su vida, porque Él ha hecho un pacto con usted, porque su palabra es poderosa y Él ha prometido en sí mismo, la salvación es obra de gracia. Él hizo un pacto de amor con usted, para que usted le sirva con ánimo presto, para que usted le sirva con toda su intensidad. Pero así somos. Así fue Abraham. 30 años de su vida perdidos, atrasando la promesa de la simiente bendita. Hasta que cuando ya era esperanza contra esperanza, cuando se cansó de hacerlo a su manera, Dios viene y se le aparece de nuevo, y viene la Trinidad y se comen un asado y le dice, ahora vas a tener un hijo, ahora estás listo, ahora estás preparado. Pero ya es un viejito y muchos se envejecen en el Evangelio haciendo absolutamente nada para la obra del Señor, y lo único que hacen es espantar aves.
a espantar temores. Su cabeza está llena de temores. Buitres que le vienen a robar la bendición. Buitres que le roban la palabra. Emociones que van y vienen. Corazones dubitativos. Así viven muchos el evangelio. De aquí para allá, de allá para acá. Toda su vida espantando aves, espantando temores. Hoy que si no voy a la iglesia me va a venir una maldición. Si no hago esto, y siempre andan con su mente pensando en las aves de rapiña. Cuando abajo está la figura del Salvador, abajo están los animales partidos, abajo está la redención. En la iglesia está la vida de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? Dejar de espantar aves de rapiña, hermano. Aleje esos pensamientos, sáquelos, se va a agotar, se va a dormir. Porque la obra de gracia es solo del Señor. El Señor trabaja en su vida, el Señor trabaja en sus finanzas, el Señor trabaja en su casa, el Señor trabaja en su familia. Pero usted tiene que desarrollar los dones, el don de gracia que ha sido dado sobre usted. Eso es el evangelio y ese es el llamado del Señor. Termino con lo que dice Bersby y hace un precioso resumen del capítulo 15. No puede haber heredad si no hay condición de hijo. Si usted no es hijo, no tiene heredad, no tiene promesas. Tiene que ser hijo. Y para ser hijo tiene que mirar el sacrificio de la cruz. Que todo lo hizo Dios, no es su obra. No lo hará usted. Algunos dicen, en algún día servirá al Señor. Otros dicen, cuando esté sano servirá al Señor. Otros dicen, cuando tenga tiempo servirá al Señor. Otros dicen, cuando tenga recursos servirá al Señor. Y todos buscan un futuro. Primero sea heredero de promesas. Y el Señor abrirá caminos. No puede haber heredad sin condición de hijo. No puede haber salvación sin fe. Tiene que ser engendrada la fe en su corazón por la gracia del Señor. Y está todo garantizado desde la cruz del Calvario. No hay seguridad para su vida si no hay promesas. Tiene que tomar las promesas para usted. No hay bendición si no pasa por el sufrimiento. Dice él, Abraham tuvo que ver que todo a su alrededor se puso oscuro antes de ver las estrellas brillar en el firmamento. Hermanos, hermanas, en este capítulo vemos la palabra de Jehová. Vemos que dice no temas, vemos que hay galardón, vemos que somos herederos, vemos que hay fe, vemos que hay justicia, vemos que hay salvación, vemos que hay gracia, vemos un pacto incondicional a su favor. Yo no sé cómo ha sido su caminar hasta ahora. Yo no conozco el alma, no tengo un barómetro espiritual. Sería pecado que yo diga este hermano es más espiritual que este. ¿Quién se atrevería a decir eso? Usted puede decir el pastor es más espiritual. Usted podría decir eso. ¿Cómo usted mide la espiritualidad? ¿Cómo la medimos? Si somos carne. Y a veces nos fijamos, nuestros pensamientos se llenan de estas cosas nomás. ¿Cierto? ¿Cuánto hay 2 veces a la iglesia y pasan los pensamientos aves de rapiña que tratan de sacarle la palabra de Dios de su corazón, sacar sus promesas? No será tiempo que digamos, Señor, gracias, la salvación te pertenece a ti. Yo quiero caminar por promesa, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser el pueblo de la fe. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser heredero. Yo quiero ser heredero de estas promesas. Yo quiero ser heredero de estas promesas. Busque un lugar donde estar en la presencia del Señor y vamos a orar, vamos a agradecer.